Ahora iniciaremos con el estudio de la reactividad de sistemas heterocíclicos y excedentes, enfocándonos principalmente en la reacción de sustitución electrofílica aromática. Para eso tenemos que primero recordar que los sistemas heterocíclicos biexcedentes tienen ciertas estructuras de resonancia, una que ubica una carga negativa en el carbono 3 y otra que ubica la carga negativa en el carbono 2 o 5, ¿no? Tenemos que tener presente también que pues tenemos otras dos estructuras que son equivalentes, donde la carga negativa ahora está en esta posición o en esta posición. Y muy bien, habíamos hablado antes que esta estructura o esta estructura de resonancia tiene más peso que la otra. Esto significa que frente a esta reacción, las posiciones 2 y 5 son las que se favorecen más. Y hay otra forma de ver que esto en realidad transcurre así. Vemos otra vez el caso de un sistema heterocíclico biexcedente. ¿Qué pasa si lo sometemos a una reacción con un electrófilo? Pues recordemos que estas reacciones transcurren primero con una coordinación de la nube electrónica con el electrófilo, y es en ese punto en el que pues luego se forma un enlace. Entonces podemos tener la formación del enlace en la posición 2 o en la posición 3. Ambos sistemas tienen una estructura de resonancia que, recordemos, asociamos las estructuras de resonancia con estabilidad. Entonces aquí tenemos el par de electrones del heteroátomo pues puede compensar la carga positiva. Y aquí tenemos que el doble enlace compensa la carga positiva deslocalizando ahora ese catión acá. ¿Cuál es la diferencia entre las dos estructuras? Que cuando el ataque se da en la posición 2 hay una estructura de resonancia adicional que es la que viene justamente de la estabilización del par de electrones del heteroátomo. Entonces, el ataque en la posición 2 tiene más estructuras de resonancia, lo cual nos indica que cuando el ataque se da en esta posición, la carga positiva se deslocaliza realmente en todo el sistema, mientras que aquí solo se deslocaliza en estos tres átomos, ¿no? ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues se va a preferir el ataque a la posición 2 justamente porque lleva a un estado de transición de mayor estabilidad. Entonces veremos que preferentemente tendremos reacciones de sustitución en la posición 2. Ahora empecemos a ver estas reacciones. Pasaremos por las ya conocidas y estas las veremos muy rápido, y luego veremos unas particulares que se dan más en sistemas heterocíclicos. Entonces, empecemos con la reacción de sulfonación. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del benceno o sistemas carbocíclicos aromáticos, la reacción de sulfonación se da en ácido sulfúrico. Sin embargo, si intentamos hacer esa reacción en esas condiciones con un sistema heterocíclico, vamos a llevar esa a la destrucción del anillo, porque este heteroátomo se puede protonar muy fácilmente y llevar a la apertura del anillo, incluso a polimerizaciones y demás. Entonces, estas condiciones no se pueden utilizar cuando hablamos de heterociclos. Lo que sí se hace, o la forma en la que se puede llevar a cabo la reacción de sulfonación, es con este sulfonato de piridinio, el cual pues permite justamente la formación de un enlace carbono-azufre en esta posición principalmente, para llevar a derivados de ácido sulfónico, ¿no? ¿Cómo se da esta reacción? Pues bueno, primero tenemos que ver un poco más en detalle la estructura del sulfonato, en el cual pues hay un enlace nitrógeno-azufre que es bastante lábil y se puede romper muy fácilmente. Entonces el sistema aromático ataca formando justamente un catión que ya sabemos es muy estable por resonancia. Finalmente pues se pierde un hidrógeno para rearomatizar. Este protón probablemente se pierde por acción de la piridina que va a salir de acá, así que inmediatamente no tenemos un SO3H, sino que tenemos todavía el anión, el cual pues se puede hacer
se puede completar la reacción con un tratamiento ácido pero diluido. Tiene que ser un tratamiento ligeramente ácido porque si está muy concentrado pues llevamos a la destrucción del anillo. Entonces hay que tener presente que esos sistemas son mucho más delicados, se tiene que tener mucho más cuidado a la hora de hacer ese tipo de reacciones. Vamos ahora a la reacción de nitración. Así como en el caso anterior, las condiciones habituales para un sistema aromático carbocíclico no se pueden implementar en sistemas heterocíclicos. Esta mezcla sulfonítrica lleva también a la destrucción del heterociclo, razón por la cual se debe utilizar otro sistema. Y es ácido nítrico pero en anhídrido acético. La mezcla de estos dos reactivos lleva a la formación de este sistema que se llama nitrato de acetilo, el cual es el agente nitrante para estos sistemas heterocíclicos. Y bien, en este caso sí, igual podemos llegar a tener derivados sustituidos, sin embargo eso va a depender mucho del heteroátomo. Entonces veamos esta comparación. Cuando el sistema es furano, es decir, cuando el heteroátomo es oxígeno, no se obtiene absolutamente nada del 3-nitroderivado, sino que únicamente se obtiene el 2-nitroderivado, el 2-nitrofurano, para este caso, ¿no? Cuando es azufre, es decir, cuando tenemos tiofeno, sí se alcanza a obtener algo de este en una proporción de 6:1, así que igual sigue siendo mayoritario este derivado, pero ya se puede tener algo del otro. Mismo caso para cuando es un pirrol. Normalmente un pirrol sustituido, N sustituido, nos lleva a una relación 4:1. Entonces podemos ver que estos sistemas, ¿no?, con los que tienen azufre y nitrógeno, tienen un comportamiento más proporcional, ¿no?, más aromático que el oxígeno, ya que esta obtención de estos dos derivados nos habla de que la densidad electrónica está un poco mejor distribuida en los sistemas con azufre y con nitrógeno. Pues ya habíamos visto antes, en efecto así es, que el furano es el heterociclo menos aromático de estos tres. Pero bueno, ahora veamos la reacción de acilación. ¿Cómo se hace la reacción de acilación? Hay que tener presente, otra vez, que el heteroátomo pues cambia un poco las reglas de juego. No podemos utilizar tricloruro de aluminio porque ese catalizador probablemente se va a coordinar con el heteroátomo, en este caso con el oxígeno, así como pasa cuando tenemos fenol o anilina. Entonces, utilizamos anhídrido acético y otros sistemas que nos permitan la obtención del producto de acilación. Cuando utilizamos pirrol, pues podemos utilizar unas mezclas un poquito más fuertes, ¿no?, como trifluoruro de boro, ácido acético, para llegar al producto de acilación. Y finalmente, cuando hacemos la reacción con tiofeno, podemos incluso utilizar un halogenuro de acilo, en este caso cloruro de acetilo, en presencia de tetacloruro de estaño y usando benceno como disolvente. Aquí es interesante observar que estamos utilizando benceno. Es lo interesante, es que el benceno es un sistema que puede sufrir una reacción de acilación. Sin embargo, tenemos que recordar, y este es un buen momento para tenerlo presente, que estos son sistemas heterocíclicos y excedentes. Eso significa que tienen mayor densidad electrónica y que reaccionan muchísimo más rápido que el benceno, razón por la cual se puede utilizar el benceno como disolvente y sin embargo se va a favorecer la obtención de este producto. Ahora veamos la reacción de halogenación, que tiene algunas particularidades interesantes. Lo primero es que si utilizamos bromo o cloro molecular, dependiendo del disolvente que utilicemos, podemos llevar eso a una polihalogenación y a la formación de ácido clorhídrico o ácido bromídrico, que puede llevarnos también
La destrucción del heterociclo puede causar problemas en el heterociclo, entonces no son estas las mejores condiciones. Para bromar, por ejemplo, el pirrol, se usa este sistema que se llama NBS, N-bromosuccinimida, que hace una halogenación por radicales en la posición 2. Con el tiofeno, que soporta mejor algunas condiciones, pues bueno, se puede hacer sí con bromo, pero utilizando éter, ¿no?, para evitar problemas. Mismo caso para el furano, utilizar dioxano, 1,4-dioxano, para hacer la halogenación. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Qué pasa si en lugar de usar dioxano utilizamos metanol? Resulta que cuando se hace esta reacción en metanol, lo que obtenemos es ese sistema 2,5-disustituido con bromo y con un metoxi, que en el mismo medio de reacción termina convirtiéndose en este sistema 2,5-disustituido con metoxis también. Entonces, ¿cómo transcurre esta reacción? Inicialmente, pues bueno, se da el ataque a formar el enlace carbono-bromo. Está pues en resonancia, ¿no? Podemos ubicar la carga positiva aquí, acá, finalmente en el oxígeno. Esta estructura de resonancia nos muestra que tenemos un oxígeno cargado positivamente, lo cual no es muy estable, y puede provocar que este carbono se vuelva muy electrodeficiente en presencia de etanol, que es el disolvente. Puede hacer un ataque nucleofílico sobre este carbono para así, por pérdida luego de este protón, llevar al sistema con bromo y con metoxi. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo llegamos a este otro? Resulta que el oxígeno puede inducir la salida del bromo para formar otra vez un catión análogo a este, que en presencia de metanol otra vez puede repetir el ataque. Aquí sí muestro que queda protonado y que por pérdida de un protón llegamos a este sistema que, si lo vemos en detalle, es un diacetal. Este carbono y este carbono son acetales, entonces puede usarse incluso para otro tipo de reacciones.